El escenario está preparado para un enfrentamiento televisado. Todas las miradas se centrarán en un competidor al que no le tiembla el pulso. No hablamos de nervios de acero, sino de memoria sólida de silicio. Me llamo Watson. Por primera vez en la historia, un ordenador competirá en el gran juego de cerebros. Esto es Jeopardy. Para los científicos que han creado a Watson, la emoción y la tensión son palpables. Les va a destrozar los nervios. Va a ser estresante. Una odisea de 4 años culmina en esto. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Está en juego algo más que la reputación. Algunos dicen que la victoria de Watson podría significar una nueva era, una revolución en la inteligencia artificial. Antes la inteligencia era el ajedrez. Si puedes jugar al ajedrez, eres inteligente. Pero manejar el lenguaje hablado y los difíciles juegos de palabras significa emplear una serie de reglas nuevas. Se requiere algo más que memoria para igualarse a los humanos. Solamente comprender la pregunta ya es un problema. ¿Cómo lo hará Watson? Nova tiene acceso en exclusiva a la construcción de Watson, siguiendo de cerca al equipo de IBM que trabaja contrarreloj, entrenando y probando a Watson. Comedias dirigidas por Blade Edwards. Watson, ¿Qué es la Pantera Rosa? No podíamos redactar normas para cada combinación de palabras, frases o contextos. Depurando nuevas y potentes herramientas informáticas. Hemos dado un gran salto con el aprendizaje automático. Watson, ¿Qué es MEG? Sí, lo tiene. Y creando una máquina que pueda aprender de sus errores. ¿Qué es mosquito? No. ¿Vacaciones? No. ¿Qué es edulcorante artificial? Vamos, hombre, no. No entendemos la pregunta ni la categoría. Sí, ha sido uno de los días más tensos que he vivido. No consigues lo que quieres. ¿Esperabas que me despidieran? No, pero casi. Cuando volvimos, el juego estaba muy reñido. Wordsworth dijo, remonta el vuelo pero jamás erra. ¿Watson? ¿Cómo es Alondra? Correcto. ¿Está Watson preparado para enfrentarse a los campeones de todos los tiempos? es una tarea descomunal para un ordenador. Hemos pasado de impresionados a alucinados. ¿Quién ganará cuando el hombre se enfrente a la máquina? ¿Watson? ¿Qué es Creta? Sí. Nova le adentra en el mundo de la inteligencia artificial y en el intento de conseguir un ordenador sin precedentes. Buena suerte, Watson. Inteligencia artificial a continuación en Nova. Inteligencia artificial. Dave Ferrucci es un padre nervioso. Ha pasado los últimos 4 años construyendo un ordenador revolucionario y está a punto de enfrentarse a su mayor prueba ante una audiencia multitudinaria. Hola, me llamo Watson. Espero que se nos dé bien el desafío de hoy, pero primero he de probar mi voz. Cuando se enciendan las cámaras, el ordenador llamado Watson hará historia al participar en el popular concurso Jeopardy. Da miedo. Para un científico es una experiencia muy diferente sentarse ahí y ver cómo transcurre en directo. Ferrucci tiene razones para temer. Watson juega por un bote de $1 millón contra los concursantes más fuertes. Brad Rutter, el que más dinero ha ganado. Y Ken Jennings, famoso por ganar 74 programas consecutivos. Es una cuestión de orgullo. Quiero batir a mi rival humano, pero como especie me encantaría que la humanidad venciera al gran ordenador. Terminemos con líderes de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Este ordenador es la culminación de 4 años de intenso trabajo. IBM ha sometido a Watson a cientos de juegos de práctica con un presentador sustituto y concursantes reales. Después de que Alemania invadiera los Países Bajos, esta reina, su familia y su gabinete huyeron a Londres. ¿María? ¿Quién es Beatriz? No. ¿Watson? ¿Quién es Guillermina? Correcto. Se trata de un humano con su carbono y su agua frente a un ordenador con su silicio, su memoria y su disco duro. Parece que al ordenador debería resultarle fácil ganar, con su enorme memoria y potencia procesadora. Pero el cerebro humano es un oponente intimidatorio, especialmente en Jeopardy. Las preguntas son difíciles. Hay juegos de palabras y chistes.
Solamente comprender la pregunta ya es un problema. Este amigo fiel fue el primer sustituto no lácteo de la nata. ¿Watson? ¿Qué es leche? No. ¿María? ¿Qué es Coffee Mate? Gracias. Los humanos nos comunicamos con fluidez con un lenguaje natural y ahí es donde los ordenadores lo tienen más difícil. Watson está a punto de conseguir el reto. Allá vamos. Una prenda usada por una chica, quizá a bordo de un barco de opereta. ¿Watson? ¿Qué es un babi? Sí, ¿cómo lo has sabido? Si Watson gana el concurso, será un gran avance en un empeño que dura ya décadas. El audaz sueño de construir una máquina tan inteligente como el ser humano. La búsqueda de la inteligencia artificial. Cuando comenzamos con la inteligencia artificial, el objetivo era hacer una persona. Todos sabemos cómo hacer seres humanos, es fácil. Pero ¿y si hiciéramos uno de silicio? Los pioneros obtuvieron la inspiración del mundo de la ciencia ficción. Cuando era niño, surgió Isaac Asimov. Yo era un adolescente y los robots y las máquinas inteligentes forman parte de mi vida. Quise hacerlos yo también. En sus inicios, los ordenadores pronto se hicieron más potentes, dominando rápidamente ecuaciones complejas. Los primeros programas que hicimos en la MIT solucionaban problemas que solo podían resolver personas con estudios, cuestiones sobre cálculo y álgebra. Los pioneros de la informática creyeron poder construir inteligencia como la humana. I confidently expect that within 10 or 15 years we will find emerging from the laboratories something not too far from the robot of science fiction fame. Al principio creímos que en cuestión de 10 o 15 años obtendríamos algo realmente inteligente. Al principio la gente se asombró mucho de la capacidad de los ordenadores. Cuando ves algo que mejora muy rápido, asumes que continuará haciéndolo al mismo ritmo indefinidamente. En los años 60 la confianza era tal que inspiró uno de los personajes cinematográficos más emblemáticos de todos los tiempos. Oh, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Cuando era niño vi 2001, una odisea del espacio, y Hal fue lo mejor de todo. Open the pod bay doors, please, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Era un psicópata asesino. Hal? Hal? Pero era inteligente. Hablaba con la gente, la veía, podía leer sus labios. Era una máquina que podía hacer todo eso y yo no había visto un ordenador real en esa época. Más de 40 años después de la creación de HAL, ningún ordenador o robot ha logrado interactuar con humanos de la manera que Hollywood imaginó. Tell me, what is love? El problema es nuestro propio ordenador humano, el cerebro. Una entidad compleja que ha desafiado todo intento de reproducción. No sabemos realmente lo sofisticado que es el cerebro. El ordenador siempre ha sido el rey a la hora de calcular y procesar cantidades ingentes de datos. Eva como en la Biblia. ¿Qué letra va en medio? Excelente. Pero las tareas sencillas que los humanos dominamos en los primeros estadios de la vida, como comprender el lenguaje o reconocer objetos, continúan desconcertando a los investigadores. La gente ha malinterpretado lo sutiles que somos cuando somos inteligentes. La gente lo ha subestimado mucho. Pero el sueño de construir un ordenador que pudiera hablar e igualar la inteligencia humana no murió nunca, y hace unos años se trazó un nuevo plan, motivado por un evento insólito. Esto es Jeopardy. En las óperas de Wagner, esta valquiria va vestida con un casco con cuernos y coraza. ¿Quién es Brunilda? Correcto. En 2004, Ken Jennings, ganador de 74 programas seguidos de Jeopardy, puso al país en ascuas y llamó la atención de un ejecutivo de IBM que estaba cenando.
De repente, todo el restaurante se acercó a la barra donde yo estaba sentado para ver a Ken Jennings. Esta estrella cómica de Gran Ole Opry solía llevar un sombrero de paja con la etiqueta del precio de 1,98 aún colgada. ¿Es Mini Pearl? Mini Pearl, sí. Charles Lickel se preguntó entonces si un ordenador podría actuar tan bien como Ken Jennings, así que propuso la idea a algunos de los principales científicos de IBM. Los que conocían el concurso me dijeron, eso es muy difícil. La idea imperante fue que esas preguntas eran difíciles de contestar e incluso de comprender lo que se estaba preguntando. Sí, y dije, ni hablar, no puede ser. Pero Dave Ferrucci se quedó interesado. Pensé que no podía ser tan imposible como parecía. Jeopardy ha sido el test de coeficiente intelectual de la cultura popular durante 40 años. Las pistas se dan como respuestas y los concursantes deben responder en forma de pregunta. Madre, 1600. Es una nave grande que guarda y suministra otras más pequeñas. Cristina. ¿Qué es un barco nodriza? Barco nodriza, sí. El concepto del programa es una pequeña inversión sintáctica. Te dan una respuesta y tú haces la pregunta. No dices George Washington, dices ¿quién es George Washington? Para ganar, los concursantes han de ser enciclopedias humanas. Hay que saber de todo. Conoces las categorías cuando Alex se las comunica a los espectadores. Hay que tener conocimientos amplios porque en cada programa tenemos 13 categorías. Kate, empezamos. PH por 400. Para grabar, Thomas Edison inventó el primero realmente práctico en 1877. Los concursantes también han de ser rápidos. Ariel. ¿Qué es el fonógrafo? Bien. Normalmente tienen 3 segundos o menos para responder. El mortero y la mano es un símbolo de esta profesión. Ariel. ¿Qué es un farmacéutico? Farmacéutico es correcto. Para competir en Jeopardy, el ordenador de IBM debe disponer de una enorme base de conocimientos porque no estará conectado a Internet. Pero el mayor reto para la máquina será entender las pistas que pueden ser extremadamente enrevesadas. Encontrarás esta flor delante de Picklebottom en una línea de bolsos y cambiadores. Eso sería Petunia. Volvemos contigo, Ariel. Hay muchos juegos de palabras, dobles significados, y normalmente a los ordenadores no se les da bien esto. El lenguaje humano es un campo de minas para los ordenadores. Veamos esta frase. A ver, disparé a un elefante en pijama. ¿Llevaba yo el pijama? ¿Lo llevaba él? Hay interpretaciones diferentes, distintas formas de analizar la frase. La palabra disparar, ¿qué queremos decir? ¿Hay cierta ambigüedad? ¿Se refiere a disparar como cuando cazas? Porque si soy fotógrafo y estoy en ese contexto, puedo interpretarlo como que disparé con la cámara. Por lo tanto, hay que fijarse en el contexto. Pero el ordenador no tiene contexto. Es solo un cerebro electrónico en una caja. En 2006, Ferrucci aborda el desafío junto a los mejores y más brillantes programadores de IBM y los mejores técnicos de inteligencia artificial del país. Para empezar, hacen una prueba. Contábamos con un sistema vanguardista, en el que llevábamos trabajando varios años, e intentamos aplicarlo al programa Jeopardy. En uno de los programas de ordenador más sofisticados de IBM introdujeron cientos de preguntas de Jeopardy, como esta. En 1698, este descubridor de cometas se embarcó en el Paramour Pink en el primer viaje marino puramente científico. La respuesta correcta es ¿quién es Edmund Halley? El ordenador dice ¿quién es Peter Seller? El ordenador rastreó las palabras clave de la pista en millones de documentos. Llegó a una descripción de una de las películas de la Pantera Rosa, en la que uno de los personajes era un paramour, un amante. La estrella de la película, Peter Sellers. Probablemente sería la última respuesta que se le ocurriera a un humano, pero es típica de los ordenadores. Al equipo le queda un largo camino por delante. Y la distancia queda clara cuando comparamos al ordenador con los mejores concursantes humanos. Crean un gráfico llamado la nube. Cada punto representa los resultados de un ganador. Jennings está en lo alto. Es como una nube. Los ganadores responden alrededor del 50% y aciertan un 90%. ¿Dónde está el ordenador en esa nube? Si le pides que responda todas las preguntas, solo acierta un 10%, así no puedes participar en Jeopardy. Los mejores humanos llegan al 90 o 92%, y nosotros ni nos acercábamos. Para ganar en Jeopardy, el equipo necesitará una manera nueva de abordar el lenguaje humano,
que se aproveche de la fuerza básica del ordenador. En su núcleo electrónico, un ordenador habla un lenguaje muy sencillo, un código binario, on u off. Pero con ese sencillo código puede seguir instrucciones y resolver problemas complejos, en su día reservados a gigantes intelectuales. Antes la inteligencia era el ajedrez. Si podías jugar al ajedrez, eras inteligente. Los ordenadores han dominado el juego. A los ordenadores les resulta sencillo el ajedrez porque las reglas están muy bien definidas y muy claras. Las reglas del ajedrez son relativamente sencillas. Un tablero con 54 casillas. Cada pieza, peón, caballo, reina, se mueven de manera determinada. Y hay un solo objetivo: acabar con el rey del oponente. Para los humanos, es el juego de estrategia por excelencia. Los ordenadores no juegan al ajedrez como las personas. Nosotros miramos el tablero y tenemos ideas conceptuales como controlar el centro, atacar por la derecha. El ordenador juega de un modo muy distinto. Un ordenador que juega al ajedrez mira virtualmente cada posible movimiento y cada respuesta, todas las formas en las que puede terminar la partida. Los ordenadores juegan buscando un árbol de movimientos hasta un nivel muy profundo, buscando todos los pasos posibles. Pero lo hacen sin pensar, yendo 20, 30 o 40 movimientos por delante y viendo todo lo malo que puede ocurrir. Una persona no puede prever tantos movimientos. Esta fue la ventaja de la partida más famosa en la historia de la inteligencia artificial, cuando en 1997 otro ordenador de IBM llamado Deep Blue venció al entonces campeón del mundo, Garry Kasparov. El campeón del mundo de ajedrez abandona la partida sin mirar al ordenador que le ha vencido. La victoria hace parecer a Deep Blue inteligente. ¿Pero lo es? Deep Blue solo actúa como si fuera inteligente, pero no lo es como lo somos los humanos. Es bueno en una cosa, jugando al ajedrez, pero no puede hacer nada más, no tiene otra comprensión del mundo. Esta falta de comprensión ha dificultado todos los programas informáticos que han abordado el lenguaje humano. Un ejemplo perfecto es un programa de los años 60 llamado ELIZA. ELIZA fue uno de los primeros programas que tenía algo parecido a la conversación humana. Tú escribías cosas y él te respondía. ¿Cómo está? Cuénteme su problema. Me siento triste. Y contestaba, ¿ha acudido a mí porque está triste? ELIZA estaba programado para responder como un psiquiatra, pero no tenía una visión real. Seguía reglas sencillas y reestructuraba frases clave. Si digo, estoy muerto, responde, ¿le gusta estar muerto? No entiende que muerto es un estado diferente. Está siguiendo un patrón similar al de rellenar los espacios en blanco. Todo el que intente solucionar el problema del lenguaje se topará con el mismo problema, la profunda ignorancia del ordenador de lo que nosotros damos por sabido a diario. Sabemos muchas cosas que creemos no saber. Por ejemplo, sabemos que si pulsamos el botón de subir en el ascensor, va a subir. O que la leche es blanca o el agua húmeda. Sabemos muchas cosas de las que ni nos damos cuenta. Eso es algo difícil para el ordenador. Todo el sentido común que el cerebro humano recoge de manera natural parece demasiado complejo de programar en un ordenador. Pero eso no ha impedido que un científico continúe intentándolo. Hemos introducido 6 millones de reglas. Eso es el 3% de lo que se necesita saber para abarcar lo que nosotros llamamos sentido común humano. Doug Lennart lleva 25 años liderando un equipo que intenta crear inteligencia similar a la humana, enseñando sentido común a un ordenador, regla a regla. El programa se llama CIC y en su centro operativo las paredes están cubiertas de diagramas lógicos. La magia o el poder de esto es que le dices cada regla una a una y le das capacidad de razonamiento lógico. Es cuanto tienes que hacer.
Hasta ahora CIC tiene 6 millones de reglas y puede responder a multitud de preguntas de sentido común, como esta. ¿Puede una lata bailar el cancán? CIC dice no, y explica por qué. Nos dice la razón por la que las latas no pueden bailar el cancán, y es porque son objetos inanimados. Sabe que el cancán requiere al menos tener cerebro y usarlo. Es suficiente para que CYC obtenga la respuesta correcta. Hace 25 años muchos expertos consideraban las reglas y la lógica la gran esperanza para construir inteligencia artificial. Pero ha quedado claro que esto solo no es suficiente. No es cuestión de acumular más y más conocimientos. Hay principios básicos que no entendemos y añadiendo más, no se consiguen esos principios básicos. En IBM, cuando Dave Ferrucci y su equipo abordan el desafío Jeopardy, saben que los datos y las reglas son solo el principio. No podíamos escribir reglas para cada combinación de palabras, frases o contexto. Necesitan un nuevo sistema más fluido y flexible para moverse entre los giros de los diferentes tipos de preguntas del programa. Llamaron a su sistema Watson, en honor del fundador de IBM, Thomas Watson. El Watson electrónico consta de 2.800 procesadores, es decir, unos 6.000 ordenadores personales con un tamaño total de 10 frigoríficos. El equipo comienza introduciendo en su memoria unos 10 millones de documentos, la mayoría descargados de Internet, porque cuando Watson concurse en Jeopardy debe estar solo, como sus competidores humanos. Con todo tipo de contenidos, enciclopedias, diccionarios, libros, juegos, de todo. La Enciclopedia Mundial, la Wikipedia, la base de datos de películas de Internet, gran parte del archivo del New York Times y la Biblia son solo algunos de los recursos de Watson. Y para ampliar los cimientos de datos y reglas de Watson, el equipo recurre a una potente herramienta del mundo informático. Se llama aprendizaje automático. Es como el aprendizaje humano a través de ejemplos. Antes la gente escribía reglas a mano. Ahora todo se basa en ejemplos. Para comprender cómo funciona el aprendizaje automático, tengamos en cuenta por un momento la letra A. ¿Qué pasaría si tuviéramos que describírsela a un ordenador? Es un problema real del servicio de correos, cuyos ordenadores deben descifrar todo tipo de direcciones escritas a mano o a máquina. Todos sabemos cómo es la A. Yo lo sé cuando la veo, pero hay muchos tipos diferentes de A. Hay fuentes en las que la A es solo un triángulo con el vértice hacia arriba. Pero enseguida te das cuenta de que no hay un conjunto de normas sencillas que puedas escribir en un programa para determinar si la letra es una A o no. Puede que los humanos no demos con las reglas que identifiquen con fiabilidad todo tipo de AES, pero resulta que un ordenador puede hacerlo si le damos suficientes ejemplos. Nosotros recibimos una A, la enviamos al programa y le decimos que es una A. Esta es otra A diferente. Esta es otra A diferente. Y esta otra diferente. Luego se le da otro ejemplo y otro y así hasta 1 millón de veces. El ordenador busca patrones entre todos esos ejemplos y los encuentra. Así que la próxima vez que encuentre una letra A, aunque no la haya visto antes, la reconocerá. Así es el aprendizaje automático, y es el elemento crucial de la programación de Watson. El equipo entrena a Watson, pero aquí en vez de letras, los ejemplos son decenas de miles de preguntas de Jeopardy, junto con una chuleta con todas las respuestas correctas. Usando el aprendizaje automático, Watson buscará patrones entre el tipo de pregunta, la respuesta correcta, y los tipos de pruebas que sustenten esa respuesta. Hacemos esto con miles de preguntas y conseguimos un modo de sopesar las pruebas. Así podemos obtener la respuesta correcta. Cuando se enfrenta a una pregunta nueva, Watson usa lo que ha aprendido de esos patrones y declara su confianza en cada respuesta posible. Al final nos dice, esta es la mejor respuesta en un 75% de los casos. Watson se ha convertido ahora en una arquitectura compleja de reglas, datos y aprendizaje automático que le permite usar estadísticas para elegir la respuesta correcta. Para probar este sistema, el equipo busca a empleados de IBM que puedan jugar en Jeopardy.
Todos se reúnen en una sala de conferencias. En 1978, el reportero del New Jersey Monthly, Stephen Levy, encontró este cerebro de hombre. ¿Watson? ¿Quién es Einstein? Albert Einstein, ¿sí? La quinta enmienda dice que la propiedad privada no se tomará para uso público sin esto. ¿Watson? ¿Qué es indemnización? ¿Sí? Con este nuevo sistema, Watson entra en la nube de los ganadores. Hemos dado un gran salto con el aprendizaje automático. Watson con una ventaja abrumadora de 24.863. Un gran salto de rendimiento. Hasta ahora, aparecer en el programa de televisión ha sido solo un sueño. Pero Watson lo está haciendo tan bien que Dave Ferrucci decide que es hora de llamar a Jeopardy. En diciembre de 2009, los productores de Jeopardy llegan a IBM para examinar la nueva creación de Dave Ferrucci. Como cualquier concursante humano, Watson debe hacer una prueba para ganarse un puesto en el programa. Pasamos mucho tiempo desarrollando el sistema y por fin nos sentábamos allí con aquellos ejecutivos. Oímos ordenador y pensamos que debe contener todas las respuestas. Oímos tecnología QIA y pensamos en un gran motor de búsqueda. Todos querían saber qué iba a pasar, pero no lo sabíamos. Para impresionar a los ejecutivos, IBM improvisa un estudio. Contrata al cómico Todd Crane para ejercer de maestro de ceremonias y recluta antiguos concursantes del programa. Sí, ese fue uno de los días más tensos que he vivido nunca, porque nunca lo había visto competir contra concursantes de Jeopardy. Recuerdo que el día anterior estábamos dando los últimos toques, ideando la mejor estrategia, el mejor material y pensé, esto va a acabar con ellos. ¿Miranda? ¿Qué es el gato en la cuna? Correcto. ¿Qué es hoy la morsa? Sí. ¿Qué es el cocodrilo? Sí. Ellos eran atletas profesionales. Era un deporte muy duro para nosotros. En la primera ronda no parece que Watson esté haciendo una prueba para un concurso, sino para una comedia. ¿Dónde vamos ahora? Subraya, subraya, subraya. Surgen problemas inesperados que necesitan solución. No llevábamos bien lo de los números romanos, así que para Enrique V decíamos Enrique V. En 1682 llegó al trono a los 10 años, junto a su hermanastro retrasado mental Iván V. ¿Watson? ¿Quién es Peter? Concreta más. ¿Quién es Peter I? No. ¿Carrie o David? ¿Carrie? ¿Quién es Pedro el Grande? En la última parte, en la que los concursantes deben hacer apuestas y escribir la respuesta, las cosas solo empeoran. En la categoría de banderas, la pista es: en una política que comenzó en 2002 como símbolo de la guerra contra el terrorismo, los barcos de la Armada enarbolan la bandera del siglo XVIII con este lema de 4 palabras. Hay que saber algo sobre las banderas del siglo XVIII. David, a ver si sabes algo. ¿Cuál es el lema que estamos buscando, David? ¿Qué es no te metas conmigo? Correcto. A ver si Watson acierta. ¿Qué son los ataques del 11 de septiembre de 2011? Watson no reconoce la palabra lema y tras escanear millones de documentos, encontró el término terrorismo asociado con el 11 de septiembre con tanta frecuencia que le pareció la mejor respuesta. A mediodía el resultado era Humanos 2, Watson 0. Y no está claro que Watson estuviera preparado para un horario de máxima audiencia. Me estaba arriesgando mucho porque estábamos allí pensando que era posible y de repente te enfrentas a la realidad y piensas que nunca te van a creer. ¿Esperaba que me despidieran? No, pero casi. Pero después de la comida, los productores conocen una versión diferente de Watson. La tercera ronda estuvo muy reñida, fue increíblemente competitiva. En el tercer acto de una ópera de Verdi de 1846, este azote de Dios muere apuñalado por su amante, Odabella. ¿Watson? ¿Quién es Atila? Más concreto. ¿Quién es Atila el Uno? Muchas gracias. Atila el Uno, lo aceptamos. Esa tarde, Watson gana puntos. Wordsworth dijo, remonta el vuelo pero jamás erra. ¿Watson? ¿Cómo es la alondra? Correcto. Es un dispositivo anclado a la rueda de un coche mal aparcado. ¿Watson? ¿Qué es cepo? Más concreto. ¿Qué es cepo de coches? Correcto.
Este trabajador negro del folclore norteamericano dijo: antes de que este martillo de vapor me supere, moriré con el martillo en la mano. ¿Watson? ¿Quién es John Henry? Correcto. Elige de nuevo. Puede parecer que Watson se ha redimido, pero a los productores les preocupa su actuación errática. Su veredicto: Watson no es lo bastante fuerte para concursar, al menos aún no. ¿Por qué Watson es tan errático? Para comprender su debilidad debemos valorar la complejidad de la tarea. Consideremos esta pista. Keanu Reeves tenía un móvil Nokia, pero necesitaba una línea terrestre para entrar y salir de esto. El título de un film de ciencia ficción de 1999. La respuesta correcta es: ¿qué es Matrix? Pero ¿cómo puede averiguar Watson algo así? Primero, descomponiendo la pista en partes gramaticales, identificando palabras y frases clave. Después, los potentes motores de búsqueda de Watson buscan en millones de documentos, incluida la base de datos de películas de Internet. A continuación, tomamos esos documentos y extraemos posibles respuestas. Elegimos a Keanu Reeves. Podría ser un candidato. Sacamos Nokia y sacamos Matrix. Otras películas protagonizadas por Keanu Reeves también son posibles respuestas. Sacamos Matrix Reloaded. Sacamos Speed y las alucinantes aventuras de Bill y Ted. Watson elige otras famosas películas de ciencia ficción como Blade Runner. Genera cientos de respuestas. Con cientos de posibilidades, ¿cómo puede elegir Watson la respuesta correcta? A continuación, Watson cogerá esas respuestas y dirá: bien, asumamos que todas son correctas. Todas son hipótesis en competición. Watson empieza a considerar las pistas a favor y en contra de cada candidato, usando reglas como: una película a veces recibe el nombre de film. Y pensamos que está buscando un film. ¿Es esta respuesta un film? ¿Es Matrix un film? Sí. ¿Es Speed un film? Sí. ¿Es Keanu Reeves un film? No. Bien, empezamos a descartar. En cuestión de milisegundos, Watson analiza cada posible respuesta de cientos de maneras diferentes y puntúa cada pista de cada respuesta de la lista. Eso son muchas puntuaciones. El problema es que tienes muchos marcadores diferentes y no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que Matrix es la respuesta correcta, otros que Keanu Reeves y otros que es Matrix Reloaded. Y muchos apuntan a que Blade Runner es la correcta, porque también aparece a menudo como película de ciencia ficción. Al final se necesita alguien que escuche todos los votos y decida cuál es la mejor respuesta. Aquí es donde entra en juego el aprendizaje automático de Watson. Habiendo estudiado miles de preguntas de Jeopardy y sus respuestas correctas, Watson ha aprendido qué pista es importante y cuál no. El aprendizaje automático empezará a asimilar cómo sopesarlas. Llamar por teléfono, no llamar, eso no es importante. Por otro lado, ¿es una película de ciencia ficción? ¿Es el nombre de la persona? ¿Es un personaje? Todo eso es muy importante para preguntas así. En este caso, sopesa con éxito las pistas e identifica película de ciencia ficción de 1999, protagonizada por Keanu Reeves, y elige la única respuesta que coincide con todos esos elementos: Matrix. El complejo sistema de Watson no siempre funciona, pero sin aprendizaje automático no tendría ninguna oportunidad. Este aprendizaje es importante no solo para Watson. Está siendo una revolución en la informática. Tiene un papel importante en ordenadores que pronostican el tiempo con días de antelación. Y todas esas recomendaciones que obtenemos de Amazon o Netflix. Ningún humano redacta normas sobre nuestros gustos. Los ordenadores comparan nuestras preferencias con las de millones de consumidores y encuentran patrones y aprendizajes sobre nosotros. Hoy el aprendizaje automático está resolviendo muchos problemas que antaño se creyeron demasiado complejos, como el reconocimiento de voz. Al principio decidieron programar a los ordenadores para reconocer el habla. ¿Qué palabra estoy diciendo ahora? Coge el bloque grande de la derecha. En los años 60, este control por voz era el culmen de la tecnología. Los ordenadores podían ser programados para reconocer señales de audio de palabras y frases concretas. Coge todos los bloques pequeños. Pero había que reprogramarlo para cada usuario, porque el habla de cada uno difiere ligeramente.
Aunque sea fácil para todos reconocer cubito de hielo, Cubito de hielo. nos resulta difícil redactar las reglas que permitirían a un ordenador mirar la señal microfónica y ver qué es cubito de hielo. Pero ahora los ordenadores están entrenados con millones de ejemplos del habla humana. Esta es la señal del micrófono y estas las palabras cubito de hielo. Cubito de hielo. Esta es otra. Cubito de hielo. Acabas teniendo sistemas de reconocimiento de voz mucho mejores. Hoy el software de reconocimiento de voz, aunque no perfecto, es increíblemente preciso y mejora continuamente. El que tenemos ahora está basado en el aprendizaje automático, simplemente porque funciona mejor. Y algunos programas van más allá. ¿De dónde eres? No solo transcribiendo el discurso, Shanghái, sino traduciéndolo también a un idioma extranjero. Shanghái. Encantado. Cada idioma tiene tantas ambigüedades, dobles significados y metáforas ¿Qué especialidad tienen hoy? que la traducción precisa parecía imposible con el enfoque antiguo. La especialidad de hoy es roast beef con arroz frito. Estas interacciones son tan complejas que se necesitaría toda una vida para escribir tantas reglas. Es una tarea ímproba. Mi mujer me ha pedido que compre galletitas. ¿Qué tipo de galletitas? De arroz. Alex Weibel introdujo en un ordenador millones de ejemplos de textos ingleses junto con sus traducciones en una docena de idiomas. Ahora tiene un programa que puede funcionar en el móvil o en la tableta. ¿Sueles comprar aquí? Y traduce sobre la marcha. El aprendizaje automático ha tenido un gran éxito dominando más y más tareas ejecutadas antes solo por humanos. El programa informático traduce idiomas. Algunos investigadores creen que podría ser fundamental para conseguir inteligencia artificial de verdad. Hay dos maneras de construir inteligencia. O se conoce la receta o dejas que se desarrolle sola. Está claro que no sabemos la receta. El aprendizaje automático nos da la capacidad de que se desarrolle por sí misma. Algunos encuentran amenazadora la idea de una máquina que pueda aprender, pero cuando Watson tiene un mal día, es difícil imaginarlo amenazando a nadie. ¿Has visto la apuesta? ¿No? Íbamos por delante, estábamos a punto de batirlo. la otra Daily Double. Tenemos la Daily Double. Quedan 2 o 3 pistas. ¿Y qué hacemos? Apostamos más y podemos echarlo. Subo a $5.200. El equipo está nervioso. Saben que Watson nunca entrará en Jeopardy a no ser que deje de cometer errores estúpidos. Esta es la pista. Era sobre cartas. Una mujer escribió a un artista de los años 40. A finales de los años 40, una madre escribió a este artista que su cuadro número 9 parecía alguno de los garabatos de su hijo. Respondimos con Rembrandt. ¿Quién es Rembrandt? ¿Sí? Aunque Watson reconoce la mayoría de las fechas, no sabe que los años 40 se refieren al siglo XX. Es un artista de los años 40. Nosotros respondimos con Rembrandt, por lo que hay un problema de tiempo. Muy mal. Todos sabemos que era Jackson Pollock. Watson pierde. Doble error y fin de Jeopardy. Y sus oponentes no muestran piedad. Los dos le hemos ganado. Bien por ti. Humanos, bien. A veces, la razón de que algo sea la respuesta correcta es obvia para un humano, como por ejemplo preguntar por ella o por él. Esta primera dama nacida, Thelma Catherine Ryan, el 16 de marzo de 1912 en Nevada. ¿Watson? ¿Quién es Richard Nixon? Aquí está, ¿lo ven? ¿Patricia? ¿Quién es Pat Nixon? Correcto. Richard Nixon nunca fue primera dama. Quiero saber qué ha pasado. No hemos introducido lo del género en el sistema. La gente se siente ofendida cuando te equivocas con el género. A Watson no le importa eso. Hace juicios estadísticos basados en cómo se conjuntan las pruebas en las preguntas y respuestas que le vamos dando. Las dos narices de cómicos famosos que causan impresión. ¿Quién es Jimmy Durante? ¿Más concreto? Perdón, solo sé quién es Jimmy Durante.
Decirlo despacio no lo hace correcto. ¿Ven cómo se ríe Todd del ordenador? Yo tengo hijos y les he hecho firmar un contrato de confidencialidad. Cuando vieron este programa me preguntaron, ¿por qué se ríe el presentador de Watson, papá? El nombre de la página web. ¿Qué están haciendo? También se refiere a un tipo de risa nerviosa, Watson. ¿Qué es la risa del diablo? No. Es el mejor tipo serio de todas las parejas de cómicos. Te vas a arrepentir, Twitter. No lo pilla. No entiende por qué su respuesta inapropiada es divertida. Y no se lo puedes explicar. Se puede hacer una broma de vez en cuando, pero una y otra vez. Y Watson está indefenso. Se está burlando y criticando a un ordenador indefenso que representa a personas con sentimientos y familia. Puede que yo no tenga sentimientos, pero mis hijos sí. Y los sentimientos se intensifican porque dentro de un mes regresarán los productores de Jeopardy para tomar una decisión. Watson, tienes el control. Hay presión para aumentar la fuerza de Watson y eliminar sus debilidades. Su punto fuerte es obvio. Domina cuando se trata de preguntas basadas en datos. A Watson se le da muy bien ese tipo de preguntas. Y buscar datos de historia, geografía, espectáculos. Clark Gable se alegró de verle llegar y terminar de dirigir lo que el viento se llevó. ¿Watson? ¿Quién es Victor Fleming? Correcto. Watson, elige de nuevo. Por 1600, por favor. Sus westerns incluyen Caravana de Paz y Fort Apache. ¿Watson? ¿Quién es John Ford? Bien, por 1600. ¿Quién es Mike Nichols? Bien, por 12. Última pista en el panel por $800. La venganza de la... En 1978 fue la quinta de esta serie de comedias dirigida por Blake Edwards. ¿Watson? ¿Qué es la Pantera Rosa? ¿Quiere comprobarlo? ¿Os funcionan los pulsadores? Quería comprobarlo y que despertéis de la siesta. Watson se ha metido en la nube, pero dista del nivel de los campeones. Ferrucci debe idear un plan para mejorar su rendimiento antes de que regresen los productores. El equipo ha invertido 4 años, enorme energía intelectual y emocional, y decenas de millones de dólares en el desarrollo de Watson. Pero este esfuerzo no es solo para que la máquina pueda jugar en Jeopardy. IBM tiene objetivos más nobles. Estoy buscando algo más allá de Jeopardy. ¿Dónde podemos llegar a partir de aquí? Ferrucci imagina el día en que Watson pueda actuar como el ordenador de Star Trek. El capitán empieza a hablar con el ordenador y dice, ordenador. Could a storm of such magnitude cause a power surge in the transporter circuits? Es una herramienta de búsqueda de información capaz de comprender nuestras preguntas A momentary interdimensional contact with a parallel universe. y de dialogar con nosotros para obtener lo que queremos. ¿Tiene usted uno de esos? Yo, desde luego, no. No hay que ser comandante de una nave espacial para encontrarlo útil. En un mundo inundado de datos, los sistemas inteligentes que respondan preguntas vitales se han convertido en el santo grial. Ahora podemos estar cerca de un Watson médico. Pensémoslo así. Hay mucha información, nuevos diagnósticos, nuevas opciones, descubrimientos. ¿Alguien puede almacenar todo eso en la cabeza? Una máquina capaz de acceder y organizar toda esa información podrá ayudar a los médicos a analizar síntomas y a batallar con montañas de revistas médicas. Cambiar el paradigma con el que trabajamos con ordenadores. Esa es la visión. ¿Cómo voy? Espero que se nos dé bien el desafío de hoy, pero primero he de probar mi voz. Antes de completar esa visión, antes incluso de que Watson compita en Jeopardy, el equipo debe solucionar más problemas del sistema. Uno de los grandes puntos débiles de Watson es que no puede oír. Watson recibe la pista de Jeopardy en forma de mensaje de texto en el mismo momento en que sus competidores la ven en el panel. Por ello, no conoce las respuestas de los otros. Solo la hembra de esta plaga equina de la familia Tabanidae se alimenta de sangre. El macho lo hace de néctar. ¿Bill? ¿Qué es un tábano? No. ¿Watson? ¿Qué es un mosquito? No. ¿Harvey? ¿Qué es un tábano? Sí, gracias por no decir mosquito. Buen trabajo. Vamos a por $2000, Harvey. Ferrucci y su equipo trabajan intensamente para mejorar el rendimiento de Watson. Como parte de su plan, Watson no recibirá las respuestas correctas de forma electrónica tras ser desveladas.
Si funciona, será justo a tiempo. Los productores de Jeopardy han vuelto y están a punto de decidir el destino de Watson. Era como saber la medida de nuestro progreso. Queríamos escuchar, sí, estáis aquí, lo habéis conseguido. El nuevo y mejorado Watson comienza su primera gran prueba con una categoría llamada Celebraciones del Mes. Día de brazos cruzados de los profesionales administrativos y de los funcionarios públicos. ¿Watson? ¿Qué son vacaciones? No, ni siquiera se acerca. Watson falla porque no comprende que en esta categoría la respuesta debe ser el nombre de un mes, algo que sus contrincantes humanos deducen rápidamente. ¿Arthur? ¿Qué es abril? ¿Qué es abril? ¿El 18 de julio es...? No entiendo por qué no hemos entendido la pregunta. No hemos entendido la categoría. Aniversario del día D y de la Carta Magna. Pero ahora recibe las respuestas correctas electrónicamente. ¿Arthur? ¿Qué es junio? Bien por 200. ¿Puede aprender de las respuestas? Watson lo analiza y dice, todas las respuestas que he visto han sido el mes en el que ocurre la pista. Matt. Que es noviembre. Bien por 4. Sabe que la siguiente pista busca el mes en que ha ocurrido algo. Celebraciones por 6. Celebraciones por 6, Día Nacional del Maestro y Día del Derby de Kentucky. ¿Watson? ¿Qué es mayo? Sí, es nuestro. Muy bien hecho, Watson. Lo ha hecho, nos llevamos 4. Gracias a los esfuerzos del equipo, Watson va subiendo en la nube y ahora se acerca al nivel de campeones como Ken Jennings. Watson va muy bien. Elige de nuevo. Viajes por 1600. Jacques Cartier encontró la isla más grande del archipiélago de Hochelaga mientras buscaba oro. ¿Watson? ¿Qué es Montreal? Sí. ¿Qué es Zebulon Pike? Bien. ¿Qué es Providence? Aquarius, Texas, Bob Brummel. ¿Watson? ¿Qué es Chao? Correcto y bien pronunciado al mismo tiempo. Los ejecutivos de Jeopardy ya han visto suficiente. Hemos pasado de impresionados a alucinados. Muy bien hecho, Watson. Finalmente Watson consigue su oportunidad en Jeopardy. Un ordenador compitiendo con campeones humanos. Dicen que puede pensar. En un juego de inteligencia. ¿Pero puede pensar como un campeón de Jeopardy? Será un concurso que el mundo no ha visto nunca. Buena suerte, Watson. ¿Pero significa eso que el sueño de la inteligencia artificial se está haciendo realidad? Para mí, la inteligencia artificial intenta que los ordenadores hagan cosas que si hicieran las personas diríamos, están demostrando su condición de personas. Eso es lo que hace humanos a los humanos, lo que están haciendo. Pero sin experiencias o emociones, ¿un ordenador como Watson puede aprender y comprender el mundo de la manera que lo hacen los humanos desde la infancia? Ahora mismo no hay máquina que pueda comprender el significado de una obra de teatro. Lo que significa ser el Rey Lear, Macbeth o Hamlet. To be or not to be? That is the question. Ninguna máquina puede comprender las parábolas de la Biblia judeocristiana. Solo repasa los datos y encuentra irregularidades. Pero para Dave Ferrucci el objetivo nunca fue este tipo de comprensión. No será como un humano, porque no conecta la información con la experiencia y el conocimiento humanos. Cuando pensamos en una gran sinfonía, la música está afectándonos a nivel emocional. El ordenador no tiene esa experiencia humana, no tiene esa emoción, no es humano. Puede que Watson nunca experimente el mundo como lo hacemos nosotros, pero con su enorme base de conocimientos, su capacidad de interpretar el lenguaje y su capacidad de aprender... Lo ha resuelto. ¿Podría terminar siendo considerado inteligente? Dios mío, es más inteligente que el concursante medio de Jeopardy. Es impresionantemente inteligente. Buenas tardes, señor Trebek. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Llega el momento de la verdad. Watson ocupa el escenario donde su inteligencia será puesta a prueba ante millones de telespectadores. Sueño con Jeopardy. Tengo pesadillas con las preguntas del programa. ¿Habrá hecho suficiente el equipo?
Está a punto de averiguarlo porque Watson se enfrenta a los dos mejores concursantes del programa, Brad Rutter y Ken Jennings. Nunca hemos tenido un concursante de este calibre. Ken ha ganado 74 programas seguidos por algo, y Brad tampoco ha sido vencido nunca por un humano. El equipo lleva 4 años esperando este momento. Juguemos a Jeopardy. Allá vamos. Palabra de 9 letras para la protección de hierro del casco de un caballo o un dispensador de cartas en un casino. Watson. ¿Qué es herradura? Correcto, eliges. Al principio, hombre y máquina van igualados. Watson. ¿Quién es judío? Sí, Brad. ¿Qué es siglo XIX o 1800? Sí, Watson. ¿Qué es el juicio final? Sí, Ken. ¿Qué es Grecia? Al final de la primera ronda, puede ocurrir cualquier cosa. Sauron tiene razón. Eso nos lleva a un empate. 5.000 a 5.000. Podrían ganarnos. Ya hemos visto que puede ocurrir. Si querías suspense tras la primera ronda, ya lo tienes. Yo, no mucho. Pero el juego continúa y Watson domina venciendo a los humanos sin problemas. Watson. ¿Quién es Isaac Newton? Correcto. ¿Quién es C.S. Lewis? Sí. ¿Qué es guitarra? Correcto. Empieza a parecer una paliza. Y con eso llegas a 36.681. Cuando en la última ronda, Ken Jennings toma el control. Este periódico nacional aumentó su precio de 25 centavos a $1. ¿Ken? ¿Qué es USA Today? Bien, Ken. ¿Qué son fronteras nacionales? Bien. ¿Martin Luther King? Sí, correcto. Al final puede ocurrir cualquier cosa. Ahora hay que evitar cualquier respuesta estúpida. Esta es la pista. Un informe sobre los principados de Valaquia y Moldavia de William Wilkinson inspiró la novela más famosa de este autor. ¿Quién es Bram Stoker? Correcto, el autor de Drácula. Ahora pasamos a Ken Jennings y encontramos quién es Bram Stoker. Doy la bienvenida a nuestro nuevo jefe supremo. Si Watson acierta esta, gana. Si acertamos la última, besaré a Eric. Ahora vamos con Watson. Buscamos a Bram Stoker. Y encontramos... ¿Quién es Bram Stoker? Es abrumador. Hemos ganado. La gente se dará cuenta de que Watson ha sido el mejor. No hay duda. La victoria de Watson es un hito para la inteligencia artificial. Pero quizá es un logro aún mayor para la inteligencia humana que lo ha creado.